En este vídeo vamos a ver lo que se conoce en el trazado de sombras como método de contraproyección. Para ello vamos a hacer la sombra de este rectángulo sobre esta figura, este prisma, en forma de cubierta. Aquí tenemos esta dirección de la luz y vamos a proceder. En primer lugar, pues vamos a ir trazando los rayos de luz por la parte superior de este rectángulo y la proyección sobre su base. Y vamos a encontrar la sombra que arrojaría este rectángulo si no existiese la cubierta. Es decir, que esta sombra pues sería esta. Vamos a ponerla en magenta. Bien, vamos a continuación a determinar la sombra de la cubierta. La sombra de esta cubierta, pues vamos a hacer la sombra de este triángulo, para ello vamos a encontrar la sombra de este punto. La sombra de este punto, pues vamos a copiar el rayo de luz por el punto y su proyección sobre la proyección del punto. Y aquí hacemos un empalme. Tenemos la sombra de este punto aquí y por tanto las sombras de estas dos rectas las obtenemos inmediatamente, que serían estas dos, esta y esta. Bien, vamos a dibujarlas también de magenta. A partir de aquí nos encontraríamos con la duda de si realmente qué pasa en esta cubierta, si este faldón de la cubierta está iluminado o está en sombra. Esto habíamos dicho que una manera de ver esto es si nosotros nos situamos en la dirección de los rayos de luz. Vemos que el faldón de atrás pues no está iluminado, es decir, que las dos caras de la cubierta que quedan iluminadas son esta y el faldón de delante. El faldón de detrás queda por tanto en sombra. Bien, esto quiere decir que la separatriz viene por aquí y continúa por acá y por último baja por aquí. Esta es la separatriz de esta cubierta. Habíamos visto la sombra de esta primera línea, que era esta, y a continuación tendríamos la sombra de la cumbrera. Para hacer la sombra de la cumbrera es una recta horizontal, pues simplemente vamos a copiarla a continuación de la sombra de este punto, es decir, que tendríamos aquí la sombra de la cumbrera. Esta otra no forma parte de la separatriz y por tanto esta que habíamos visto anteriormente la podemos suprimir. Vemos que queda la sombra realmente de esta lista, queda dentro de la sombra arrojada, es decir, que no forma parte del límite de esa sombra arrojada. Bien, y por último, pues habíamos dicho que hemos visto la sombra de la cumbrera y por último tenemos la sombra de esta segunda línea, que simplemente pues va a venir desde aquí hasta aquí y que vamos a dibujar también en magenta. Ahora únicamente nos queda la sombra que arroja el rectángulo. Su sombra llega hasta la cubierta y cuando llega a la cubierta empieza a subir por la cubierta. Bien, ¿en qué dirección sube? Esto pues puede hacerse de una primera manera que veíamos al ver las sombras de rectas. Es la sombra de una recta vertical sobre un plano cualquiera y veíamos la forma de determinarla utilizando planos auxiliares. Ahora bien, hay una manera muy rápida y efectiva de encontrar cómo sube esta sombra por la cubierta, que es mediante el método de contraproyección. El método de contraproyección funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos dos puntos en los cuales se cruzan las sombras de esta vertical
y de esta se cruzan con la sombra que arroja esta cumbrera. Es decir, este punto que yo tengo aquí, vamos a remarcarlo, este punto que yo tengo aquí, es sombra de un punto de la cumbrera y es sombra de un punto de esta vertical. ¿De qué puntos es sombra este punto de aquí? Yo eso lo puedo determinar yendo en la dirección contraria a los rayos de luz. Es decir, que me voy a copiar un rayo de luz y me lo voy a situar sobre este punto. Y puedo ir en dirección contraria, con este punto y ver que este punto es sombra de este punto de la cumbrera, que puedo marcar, y es sombra de este punto de la recta vertical, que también puedo marcar. Bien, aquí tenemos como ese punto roza, este rayo de luz roza justamente la cumbrera y acaba arrojando sombra aquí. Bien, esto quiere decir que este punto de la vertical arroja sombra aquí sobre el plano horizontal, pero también toca, la sombra que está arrojando, toca justamente aquí en la cumbrera. Es decir, que cuando yo encuentro la sombra de esta vertical, venía por el suelo, aquí empieza a subir por la cubierta, ¿y a dónde sube? Pues sube donde arroja sombra este punto. Es decir, que ya simplemente yo voy a tener que hacer una línea que venga de aquí a aquí, y esta va a ser la dirección en la que va a subir la sombra por el faldón de la cubierta. La sombra de esta segunda vertical es paralela a la sombra de esta vertical, es decir, que me basta con copiar esta, copiarla aquí. Este faldón, este segundo faldón, habíamos dicho que queda en sombra, con lo cual la sombra va a subir por acá y luego va a continuar por aquí abajo. Es decir, que yo puedo eliminar entre esta línea y esta línea, los aleros de la cubierta, puedo eliminar estos trozos de sombra. También puedo eliminar a partir de aquí. Y por último, pues puedo eliminar también este trozo de aquí. Y esto sería, en definitiva, la sombra arrojada por este rectángulo sobre esta cubierta, que como hemos visto se ha simplificado enormemente gracias al sistema de contraproyección.